Asunto de la semana pasada se reunió Alfonso Romo con algunos legisladores y también presidentes de cámaras en Monterrey para ver el tema de la zona acerera y de carbón allá en Coahuila, sobre todo por lo que se está viviendo en torno al asunto de Altos Hornos. Según un boletín del legislador Armando Guadiana, del senador, decía que Alfonso Romo hablaba del compromiso del gobierno federal para atender el tema de pues tener algunas acciones concretas para resolver esta situación de crisis que se está generando en la zona, porque bueno, pues por un lado está el proceso legal, que ya sabemos, por otro lado está también el tema de los empleos. ¿Cómo va a actuar el gobierno federal y qué propuestas habrá para este sector, sobre todo la industria acerera y del carbón? Sí, miren, lo primero es que se repare el daño que se causó con la compra de parte del gobierno, la venta de parte de esta empresa del señor Ancira de una planta de fertilizantes que en el marco del llamado Pacto por México se compró a un sobreprecio que se calcula de más de 200 millones de dólares. Era una planta parada, inactiva, se podría decir chatarra, porque llevaba como 16 años sin actividad. Entonces, se hizo un avalúo a modo y se pagaron 200 millones de dólares del presupuesto público de Pemex por esa planta. Esto está en la misma denuncia que hace el señor Lozoya, pero desde antes ya nosotros habíamos hecho esta denuncia de modo que se tiene que reparar el daño. Ellos dicen que no, pues entonces no podemos hacer nada porque existe esa deuda con el pueblo de México. Los de Altos Hornos, una vez un nuevo socio, quien quería adquirir la planta, porque todavía no ha quedado esto claro, quien estaba en tratos para comprar Altos Hornos o comprar acciones, el señor Julio Villarreal nos mandó a decir que si él adquiría Altos Hornos, él iba a hacerse cargo del pago por el sobreprecio en el caso de la planta de fertilizante, o sea que iba a reparar el daño. Y le dijimos que aceptábamos, porque nos mandó a preguntar que si podríamos estar de acuerdo, y dijimos que sí. Incluso hasta se mencionó la posibilidad de que pagaran poco a poco, desde luego no a largo plazo, sino que se diese una recuperación en el tiempo que vamos a estar en el gobierno, que recuperáramos todo. Pero después, yo creo que mal asesorados, ya ven cómo son algunos abogados, no todos, porque entre más se enredan las cosas, pues más ganan ellos. Es como los fiscalistas que les dicen a las empresas, a los bancos, a los grandes contribuyentes: no te preocupes,
no vas a pagar eso de impuesto, y los meten en problema, porque ya no es el tiempo en que estaba tomado el SAT, que los despachos fiscalistas, despachos fiscales y abogados eran los que mandaban. También en el caso de la corrupción, habían abogados famosos que hasta que se anunciaban, dice, no tengo ningún cliente en la cárcel, todos están afuera, porque pues se toleraba la corrupción y todo era influyentismo. De modo que después de que yo planteé esto aquí en el Reforma, salió la declaración de que ellos no se hacían cargo de pagar los 200 millones de dólares o que no iban a reparar el daño. Pues yo dije, no hay ningún problema, si no hay reparación del daño, pues debe de continuar el juicio. ¿No han buscado comunicarse con Villarreal para saber qué fue lo que sucedió ahí? No, fue en esa ocasión y no sabemos cómo va hasta ahora que me estás preguntando que se dio esta reunión, no sabía, pero la postura del gobierno, para que quede claro, es no hay ningún trato mientras no devuelvan el dinero que recibieron de más de manera indebida por la venta de esta planta de fertilizantes. Es una historia de esas que deberían de escribirse. Lo que pasa es que en todo el periodo neoliberal los intelectuales estaban dedicados a quemar incienso a los gobernantes. La consigna era obedecer y callar, y hacían novelas y artículos, pero para favorecer al régimen. Recuerdo la novela de Morir en el Golfo de Aguilar Camín, que hizo para retratar a la quina en la época de Carlos Salinas, con crónicas de ese gran periodista que ahora ya no nos acompaña, pero qué bien que sigue ahí guardado, cuidándose, Reyes Razo, Miguel Reyes Razo. Bueno, pero debería de escribirse, imagínense, en el tiempo de las privatizaciones, cuando Salinas decide entregar los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, bancos, minas, empresas, entrega esta planta de fertilizante a uno de sus allegados, que fue hasta gobernador, creo, de Coahuila, o ahí le llegó la planta, Montemayor, y luego él la entrega a el señor Ancira, planta de Fertimex, porque desaparecieron Fertilizantes Mexicanos, que era una empresa pública. ¿Cuál era el discurso entonces? Que había que privatizar porque
el Estado era burocrático, obeso, corrupto. Entonces ese era el discurso, y que había que pasar todas las empresas públicas y los bancos a particulares. Ahí se dieron los grandes cambios. Pasa el tiempo, el señor Ancira consideró que no era negocio tener la planta, la cierra. Pasan 16 años después de que estaba cerrada y deciden comprarla. O sea, primero privatizadores y de nuevo estatistas. ¿Por qué esos cambios, esos bandazos? Por la corrupción. Entonces viene lo del Pacto por México y dicen vamos a producir fertilizante para apoyar a los campesinos. Y hacen esta operación, pero no solo compran la planta, que estaba inservible, sino que destinan $500 millones adicionales para repararla. Estamos hablando de un quebranto de cerca de $1,000 millones en esa operación. O sea, lo que costaba realmente la planta, más el sobreprecio, más lo que destinaron para repararla. Si hablamos de $1,000 millones, son 22, 23 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo, en una sola operación. Ahora, ahí estamos echando a andar la planta, porque ¿qué hacemos? ¿La vendemos? ¿Cuánto nos dan? Pues muy poco. ¿La dejamos abandonada? Sería una irresponsabilidad. Entonces optamos por echarla a andar y ahí se está ya produciendo. Tenemos problemas porque no tenemos gas. Que se requiere para la elaboración del fertilizante. Pero bueno, ahí vamos, enfrentando todo esto.